Ahí está, perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta cuarta mesa del Coloquio Internacional sobre Diego Armando Maradona. Esta es una actividad académica que estamos organizando entre el Departamento de Filosofía de la Ibero Ciudad de México, el Departamento de Comunicación y el Seminario Norbert Elías. Y bueno, les damos la bienvenida. Mi nombre es José Samuel Martínez López y bueno, vamos a tener el gusto de cerrar la actividad académica del día de hoy. Como hace unos minutos, nuestro amigo Farid Barquet, a quien vamos a presentar al ratito, por la mañana tuvimos dos mesas, o especialmente la primera, que fue a las 11 de la mañana, una mesa con investigadores, con académicos, con científicos sociales, donde se reflexionó un poco sobre la muerte de Diego Maradona, sobre su vida, su impacto en el deporte y más allá de las canchas. Y se hicieron diferentes aproximaciones, tanto desde la filosofía como la antropología y la sociología, en torno a esta celebridad, a este ícono, ¿no? A este astro del deporte. Y bueno, pues en las mesas subsiguientes, especialmente en la anterior, en la tercera y en esta cuarta, como bien dijo nuestro amigo Farid Barquet, son dos mesas donde estamos teniendo un acercamiento al tema de Diego Armando Maradona como fenómeno, al personaje, a la leyenda, al ícono, desde un punto de vista más literario, más periodístico, desde una mirada más cercana a la producción cultural vinculada con los medios de comunicación. Y bueno, pues en esta ocasión, en esta cuarta mesa, pues tenemos como invitados, en primer lugar, leo sus nombres y ahorita vamos a hacer una pequeña presentación de cada uno de ellos. A Farid Barquet Clement, que es abogado y escritor mexicano. Farid, muchas gracias. También ya nos acompaña por aquí nuestro amigo Rafael Ocampo. Rafael Ocampo es un periodista deportivo mexicano con mucha experiencia en los medios y actualmente es director de Milenio Televisión. Muchas gracias, Rafa, por acompañarnos. Y tenemos el enorme gusto también de contar con la presencia del autor de este libro, titulado Mi Diego, crónica sentimental de una gambeta que desafió al mundo, Alejandro Duccini, que es periodista deportivo y escritor argentino. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos aquí en la mesa de hoy, en esta cuarta mesa. No sé si los tres tienen abierto su micrófono. Farid Barquet, Rafael Ocampo y Alejandro Duccini. Para escuchar un pequeño saludo, Farid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Samuel. Agradecer nuevamente la invitación y la hospitalidad de la Universidad Iberoamericana y un saludo a todos quienes nos escuchan y desde luego a quienes tendré el gusto de acompañar en la mesa. Muchas gracias, Farid. Estamos transmitiendo también por la página de Facebook del Departamento de Comunicación de la Ibero. Aquí les vamos a poner la liga por si quieren compartirla en sus propias páginas de Facebook. Rafael Ocampo, te escuchamos ahí con un breve saludo, nada más para saber que sí está bien todo técnicamente. Aquí estoy, ¿cómo están? Muchísimo gusto y estoy con muy buenas expectativas de todo lo que estaba oyendo ya hace ratito y por supuesto para comentar la obra de Alejandro, ¿no? Que creo que vale muchísimo la pena. Muchas gracias, Rafael, por acompañarnos, director de Milenio Televisión. Y por último, Alejandro Duccini. Bienvenido, Alejandro, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme a formar parte de esta reunión que seguramente será emotiva, sobre todo cuando pasó tan rápido el primer año de la muerte de Diego, ¿no? Así que muchísimas gracias y un saludo a todos. Claro que sí. Muchas gracias a ti, Alejandro, por esta participación. Pues como se ha mencionado a lo largo del día, el día de mañana se va a conmemorar el primer aniversario luctuoso de Diego Armando Maradona y como hemos sido testigos en las últimas semanas, y a partir de mañana, seguramente hoy en la noche, ya veremos notas periodísticas, crónicas, perfiles, escucharemos y veremos memes y veremos videos en las redes sociales y comentarios de gente alrededor de Diego Armando Maradona. Sabemos que como celebridad mediática, como un ícono del fútbol a nivel internacional, el Pelusa, pues es una figura que ha impactado la vida de muchos aficionados al fútbol, sobre todo de aquellos aficionados que tuvieron
que crecieron con él desde los 80s o finales de los 70 hasta la fecha, y independientemente de que se haya vivido la experiencia de haber estado en algún estadio donde él jugó, haber visto un partido en vivo o haber leído noticias o sus declaraciones en los medios de comunicación, creo que es muy importante para esta última mesa, bueno, destacar que tenemos ahorita la presencia de muchos alumnos de primer semestre de nuestra carrera de comunicación en la Ibero Ciudad de México. Estos alumnos, la mayoría no debe de tener más de 20 o 21 años. Muchos de estos alumnos seguramente, algunos serán aficionados o aficionadas al fútbol, otros tendrán solamente el nombre de Maradona como una referencia muy lejana, y quizá otros tal vez ni hayan visto a lo mejor algunos de sus mejores goles o hayan escuchado algunas de sus declaraciones. Por eso va a ser muy interesante rescatar en la presentación de este libro de Alejandro Duccini las reflexiones de nuestros invitados para profundizar en la relevancia del conocimiento, de la memoria social que tenemos que tener en torno a una figura que ha calado a nivel global como pocas, como es el caso de Diego Armando Maradona, que como se comentaba hace ratito, pues sin duda es el ícono del deporte, del cual más información, más textos, más palabras, más imágenes se han generado, toda proporción guardada con Mohamed Ali o con Baby Ruth o con algún otro gran astro de otro deporte. Sin duda, el hecho de que Diego Armando Maradona haya vivido estas últimas décadas justo en la transición del mundo analógico al mundo digital, que le haya tocado a él la parte climática del fútbol como espectáculo o del fútbol como negocio, como industria, eso ha hecho junto a su habilidad, a su talento, a esa maravillosa pierna izquierda que lo caracterizó, a su ímpetu, a su picardía, a su manera de vivir la vida y entender el mundo, lo hace un personaje pues muy rico, muy amplio en sus diferentes significaciones, y obviamente le otorga complejidad al fenómeno, ¿no? Hoy, a un año de su muerte, por supuesto, en Argentina, en Sudamérica, en muchas partes del mundo, hay gente emocionada, conmocionada, afectada, que se siente un poco que le arrancaron un pedazo cuando Diego Armando murió, pero justamente para todas aquellas personas que nacieron más recientemente en las últimas 2 décadas, pues es un fenómeno que vale la pena que rescatemos, que discutamos, que dialoguemos y que aprendamos de él. Así que sin más, vamos a dar inicio a esta cuarta mesa del Coloquio Internacional sobre Maradona, y para dar inicio a esta cuarta mesa, vamos a empezar viendo una pequeña cápsula para presentar al primero de nuestros participantes, que es Farid Barquet Climent. Así que, Fernanda, si me haces el favor de que compartamos en pantalla el video de Farid, por favor. Bienvenido, Farid, tiene la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias a ti, José Samuel, y a toda la comunidad de la Universidad Iberoamericana, al Seminario Norbert Elías, a las escuelas de comunicación y de filosofía, y en general a todos los que han estado detrás de la organización de esta mesa. De verdad que me honra, y lo digo sin grandilocuencia, estar en una mesa con Rafael Ocampo, un auténtico experto en televisión. Ya bien lo adelantabas, si ha habido un personaje del deporte en general y del fútbol singularmente que es telegénico, un personaje televisable, pues fue precisamente Diego Armando Maradona, así que de eso nos hablará con su gran expertise y conocimiento Rafael Ocampo. Un gusto estar nuevamente con Hugo León, y un gusto de verdad recibir a Alejandro Duccini, que nos entrega un libro francamente delicioso. Me parece que este libro, como pocos, en su subtítulo cumple con lo que promete. Mi Diego es una crónica sentimental.
Ya nos lo contará Alejandro, pero al recibir él una invitación a hacer un libro tras la muerte de Maradona, se puso a hacer con apremio, que no a las apuradas, que no es lo mismo, una auténtica crónica sentimental. Es un libro que tiene detrás de sí un enorme rigor periodístico, que ese es el pasado de Alejandro Duccini, pero marca el paso decidido de Alejandro para incursionar en la creación literaria. Es un libro híbrido que tiene mucho de reportaje, que se nutren mucho de las entrevistas que logró conseguir Alejandro en un largo trabajo de búsqueda, con la dificultad adicional que le impuso la pandemia y el no poder entrar en contacto con mucha gente. Tuvo que echar mano de muchos talentos para lograr un mosaico de testimonios que es el que le sirve como materia prima para construir, como digo, esta crónica sentimental. Me gustaría subrayar algo que quizá no es el valor principal de mi Diego, pero me parece que es de justicia decirlo. Mi Diego se aparta de la biografía tradicional lineal y además, tratándose de un personaje como el biografiado, se distancia totalmente de la explotación del morbo que pudieran generar pues los conflictos de vida personal por todos conocidos de Diego Armando Maradona. Creo que es un libro que, a la par de relatar una trayectoria vital, nos enseña lo que fue una etapa del mundo. Y esto lo digo además muy subrayadamente frente al auditorio que hoy nos reúne. Ya lo adelantó José Samuel Martínez, hoy estamos, y además aprovecho para agradecer la asistencia de alumnos de los semestres iniciales de la licenciatura en comunicación. Yo diría que el hecho de no haber contemporizado con Maradona, el no haberlo podido ver en vivo, no es en modo alguno un impedimento para mensurar lo que fue su figura y la expresión superlativa que representó para el fútbol. Si solo pudiéramos referirnos a los personajes con los que coincidimos en el tiempo, entonces lisa y llanamente la historiografía no sería posible, ni el periodismo tendría sentido. Yo no me sentiría autorizado a hablar del movimiento del 68, ni de la Revolución Mexicana, ni del descubrimiento de América, ¿sí? De ahí que creo, jóvenes, que su única tabla de salvación para conocer lo que fue Maradona no está en YouTube, créanme. Está precisamente en libros como Mi Diego, que transmiten lo que significó no solo la obra deportiva, sino además las resonancias de tipo social y de tipo cultural de lo que supuso el paso de Maradona por las canchas y más allá. Me parece que si bien en Argentina existe una larga tradición de producción bibliográfica y que se sigue alimentando y que denodadamente se va a alimentar ahora con motivo del primer aniversario luctuoso de Maradona, lo cierto es que estamos ante una obra auténticamente rigurosa. Una obra que se puso de lleno a escribirla Alejandro Duccini con un apremio temporal del que muchas veces están librados la mayoría de los autores. Aquí se trató de un libro que ni siquiera se puede decir que haya tenido un año para hacerlo. Bastante menos. Quienes han participado del mundo editorial saben que las obras se tienen que ir con tiempo para edición y después para revisiones de galeras, etcétera, etcétera. De ahí que creo que tiene un valor agregado el libro. Es un libro hecho no a la espera de ponerlo en circulación por razones de merchandising con motivo del aniversario de la muerte de Maradona, sino que sí creo que es en algún sentido positivo aprovechar la efeméride, saber que la muerte de Maradona en su primer aniversario iba a concitar una atención y que es por eso precisamente que tenemos foros como el que hoy nos reúne. En Mi Diego vamos a encontrar
algo que ya se señaló incluso desde las mesas de la mañana, pero con un tratamiento muy particular, y yo me atrevería a decir con un acercamiento cariñoso, no desde la idolatría ciega y reflexiva, no de una querencia incondicionada, sino como lo dice el prologuista, el gran escritor argentino Ariel Sher, es un libro escrito desde la ternura, es un libro que invita a comprender a la persona, a entender su dimensión de ícono pop y desde luego de eminencia deportiva, pero también conocer al personaje y, como ya dije, sin esas dosis de morbo que a veces acompañan a algunas biografías, y como lo ha habido incluso en el caso del propio Maradona por hechos de todos conocidos. Me parece además que es muy interesante el tipo de testimonios que logra reunir Alejandro Duccini. No se limita a recorrer el camino conocido de buscar a su entorno inmediato, al entorno inmediato del biografiado, de Maradona en este caso. Sí dialoga con Fernando Signorini, que es el preparador físico que lo pone en forma para conocer a la mejor versión de Maradona de 1986. Sí se entrevista con el entrenador Juan Carlos Montes, que lo debuta en la Primera División en 1976, habla también con jugadores que participaron del primer partido como profesional de Maradona ante Talleres de Córdoba. Pero lo interesante es cómo habla con los vecinos del barrio, con quien está hoy encargado de hacer un museo en su memoria, es decir, con hablar con gente más mundana, como somos todos los que desde el entusiasmo alimentamos el mundo del fútbol. Por eso me parece que es una recreación variopinta y que se nutre de ingredientes mucho más diversos. Y esto me sirve, jóvenes de la carrera de comunicación, para transmitirles algo de lo que yo tengo pleno convencimiento. El fútbol, antes que visto, fue leído. Las grandes gestas de los jugadores fundacionales fueron conocidos por las crónicas periodísticas. Decía en una de las mesas de la mañana el gran sociólogo argentino Pablo Alabarces que no hay registros fílmicos del que muchos consideran el mejor Maradona, el Maradona de Argentinos Juniors, que milita en ese equipo de 1976 a 1981. Es, digamos, un lustro en el que prácticamente solo se puede encontrar en YouTube imágenes de un partido en el que le ganan a Boca Juniors con 4 goles de Maradona. Bueno, ¿por qué podemos conocer a Maradona? Ustedes pregúntenle a gente mayor que ustedes, pregúntenle a sus padres o a sus abuelos quién fue Pelé y qué van a decir de Pelé o de Enrique Borja, quizá. A ver, ustedes son ya tan jóvenes que hasta de Hugo Sánchez. No todos los partidos de Hugo Sánchez se transmitían en los años 80. Los partidos de Maradona se transmitieron algunos y solo a partir del Mundial del 86. No me dejará mentir Rafael Ocampo, los de Hugo Sánchez por el Canal 5 y los de Diego Maradona por Imevisión en aquellos años, ¿no? Que eran los primeros partidos de fútbol internacional. Hoy la televisión de paga acerca todos los partidos. Eso no lo había, joven. ¿Sí? Entonces, ¿cómo fue que fueron conocidos los primeros jugadores? Hay gente que se extasía hablando de grandes glorias deportivas a las que les aseguro que jamás vieron jugar. Y no es porque sean unos mentirosos o sean unos falsarios. Es porque tienen conocimiento gracias a la palabra escrita. Y creo que ese es el enorme valor de un libro como Mi Diego, que insisto, el libro no se llama Maradona, no es biografía de Maradona, no, es Mi Diego, es el Diego de Alejandro Duccini, un periodista que nos suele acercar reseñas bibliográficas a través de su trabajo en el diario Página 12, en la revista del diario Clarín, también en la Gaceta de Tucumán, y que, como dije hace unos minutos, ha dado un paso decidido por incursionar en la literatura deportiva con este texto híbrido que tiene un componente de biografía, sí, pero también de reportaje, también de crónica, también de narrativa. Ya lo verán ustedes, me parece que en ese sentido es un cóctel bastante rico, Mi Diego, y pues ya sin mayor, sin afán de monopolizar el uso de la palabra, cedo el uso de la misma a Rafael Ocampo. Bueno, lo devuelvo más bien al moderador. Sí, si no, quería aprovechar sí. Esto que comentaste, Farid, me parece muy interesante. Quizá
hablando del estilo de escritura de Alejandro Duccini, ¿qué podrías decirnos tú como escritor de fútbol, como abogado, como académico? ¿Qué podrías decir de su estilo de escritura? Para los estudiantes de comunicación, que sabemos algunos quizás se dediquen al periodismo o al guionismo o a otro tipo de actividad donde la escritura es un elemento central. ¿Qué dirías acerca de este estilo, de esta manera de presentar a Diego de parte de Alejandro Duccini? Yo diría, José Samuel, que este es un libro ante todo de un periodista y más específicamente el libro de un entrevistador, de un gran entrevistador. Cuando él se propone construir como una crónica sentimental de la vida de Maradona, lo primero que hace es nutrirse de fuentes con este gran tirabuzón que maneja muy bien Alejandro, que es el arte de la entrevista. Si me lo permiten, me gustaría leer muy rápidamente lo que la gran escritora española Rosa Montero dice de lo que debe hacer un buen entrevistador, ¿sí? Más bien los errores que no debe cometer. Dice Rosa Montero, la leo textualmente. En este libro, que por cierto se llama El arte de la entrevista, ¿sí? Publicado por Editorial Debate, aquí lo están viendo, ¿sí? Leo textualmente a Rosa Montero. Dice, en realidad lo más importante para hacer una buena entrevista es tener una verdadera curiosidad por el personaje y por lo que tu interlocutor te va a decir. Parece una verdad de perogrullo y sin embargo se incumple innumerables veces. Hay periodistas que no escuchan las respuestas porque están pensando en lo siguiente que van a preguntar o porque están pegados a su mortecino cuestionario como moscas a un papel insecticida, o porque su ambición no es descubrir un poco más al personaje, sino quedar bien ellos, vencer dialócticamente al famoso o hacerse los listos. Esto último, dice Rosa Montero, me parece uno de los comportamientos más imbéciles que puede tener un entrevistador. El importante no eres tú, sino la otra o el otro. Hasta aquí las palabras de Rosa Montero. Me parece que el libro de Alejandro Duccini, Mi Diego, no niega su ADN de ser el libro de un entrevistador. Alejandro tiene un libro de entrevistas publicado por Editorial Galerna en 2015 que lleva por título La palabra hecha pelota. Creo yo que la palabra hecha pelota es el gran calentamiento, para usar una alegoría futbolera, que va a tener como debut en la cancha propiamente literaria de Alejandro, precisamente con Mi Diego. Yo diría que es un estilo que se nutre del testimonio, pero que sabe engarzar en una prosa fluida y además congruente y con sentido lo que obtiene de sus artes de entrevistador. Me parece en ese sentido que es un libro que no tiene por qué definirse si es más literario que periodístico. Me parece que se termina siendo bizantino. Lo que creo es que es un libro disfrutable y que si se nutre de las buenas artes, de la literatura o del periodismo, pues qué mejor. Me parece que además de que es un muy buen entrevistador, Alejandro, y extrae la pulpa del testimonio de cada persona que es convocada a participar de su obra, creo que lo más importante es que termina siendo un libro escrito con rigor, pero que al mismo tiempo envuelve. No es solo información, no es solo evocación emotiva del personaje. Y además creo que nos muestra a ese Maratona total, como, a ver, aquí quisiera citar una frase del gran escritor y caricaturista argentino Roberto Fontana Rosa, que dijo alguna vez sobre Maradona. Dijo algo así, si no me corregirá Alejandro. Fontana Rosa dijo de Maradona: no me importa lo que hayas hecho con tu vida, me importa lo que hiciste por la mía. Creo que Duccini nos permite mostrar cómo Maradona tocó y puso un punto positivo de alegría y de felicidad en millones de seres humanos. Y su recuerdo
también puede ponerlo en las nuevas generaciones y en quienes no lo vivieron en tiempo presente. Ese es el gran viaje que promete, a mi juicio, un libro como Mi Diego. Muchas gracias, Farid, excelente. Vamos a pasar entonces a la siguiente intervención de Rafael Ocampo. Vamos a ver una pequeña presentación de él en video. Adelante, Fernanda. Estimado Rafael, pues bienvenido a la Ibero, tu casa. Mi casa, claro que sí. Muchísimas gracias, Samuel. Gracias a todos. Alejandro, con mucho cariño te saludo y anticipo una felicitación de verdad por tu gran obra, por tu gran trabajo, que ahora voy a intentarle a todos explicarles al menos mi lectura de tu trabajo. Vengo consumiendo de siempre, como todos creo, historias sobre Diego Armando Maradona. A mí me tocó empezar a trabajar pues justo en el Mundial de 1994, es decir, cuando Diego, sabemos, tiene su última gran aparición internacional con esta ya mítica escena de la enfermera que identifica a Alex con nombre ahí en la obra, llevándolo al antidoping, ¿no? Y luego todo lo demás, pues que se vivió, ya no tuvo a Diego como el gran protagonista futbolístico o de cancha, ¿no? Obviamente lo seguimos disfrutando y viviendo y polemizando en otras facetas. Me ha tocado, por supuesto, en muchos debates deportivos en México, encendidos también, hablar de Diego desde donde uno quisiera que todos lo tuvieran, desde una visión completa, humana, profunda, pero me ha tocado enfrentar a verdaderos barbajanes, muchos de ellos exfutbolistas o periodistas apasionados que sintetizan, desde mi punto de vista, o han sintetizado de forma hasta ofensiva, ¿no? la figura de Diego Armando Maradona. Pero últimamente, de las últimas semanas para acá, me ha tocado estar en una racha de consumo absolutamente pues voluntario de productos que se vienen haciendo en función de este primer aniversario de la muerte de Diego. Lo primero, pues, es la serie que seguramente muchos de ustedes habrán ya visto, hasta el capitulado que nos han ido entregando de Amazon. La he visto y la revisto inclusive con algunos amigos. He dedicado muchas horas a ello. Me ha dado lugar inclusive para investigar, para recrear de forma completa desde alineaciones o otras historias, o buscar nombres, seguramente como a todos ustedes o los que lo han visto. Y en las últimas horas o días fui, sin quererlo, ahí como escogido por alguien de Spotify que decidió compartirme como adelanto, firmando un embargo, el podcast narrado por Jorge Valdano, 6 capítulos sobre los últimos días o la muerte de Diego. Y cuando Samuel me invita a participar, de verdad, dije, en esta presentación de la obra de Alex, dije, bueno, fabuloso, o sea, voy a tener la oportunidad de casi ser multiplataforma, ¿no? O sea, televisión, radio o audio y un texto, ¿no? Que es como lo ha mostrado también ya Farid. Es decir, estoy más metido que nunca con lo que fue Diego, sensibilizado, emocionado, inclusive con ganas de compartirle a todos los que me topo pues lo que estoy descubriendo, porque nunca terminará uno de descubrirlo. Escribí estas líneas en función de lo que leí, me permito leerlas. Este relato infinito sobre la vida y muerte ahora de Diego Armando Maradona, creo que tiene un capítulo muy particular en la obra de Alejandro Duccini, que hoy estamos comentando. Y lo es porque nace abiertamente desde la admiración,
del respeto y la emoción de un niño, de un adolescente y de un hombre que no puede ni quiere apartarse del oficio y la profesión que él domina, que es la del periodista. Eso lo lleva a documentar, a citar con extraordinaria oportunidad y con exactitud los momentos y testimonios sobre la vida y muerte de un personaje absolutamente excepcional. Momentos un tanto desconocidos o relegados o avasallados por los lugares comunes que se apoderan aún del múltiple y variado recuento de una vida, creo, inatrapable para la historia y aún para la literatura. Pese a estar tan expuesta al interés y al morbo de millones de personas, creo que como sin duda es la vida de Maradona. Sí es un texto único, el de Alex, porque está escrito pues evidentemente después de la muerte física de Diego, lo que permite enarbolar quizá con mayor soltura de todos los que le dan testimonio, de todos los que participan en esta historia, pues una serie de conclusiones que no era posible articular antes simplemente porque el personaje seguía tan capaz de reescribir cualquier cosa que de él se dijera, ¿no? Como se lo dice a Ducini, su colega Jordi Puntit, cito, el día que me enteré de su muerte no lo podía creer. Me costaba imaginar que era cierto. Pero luego, pensando, entendí que su muerte tenía su lógica. Maradona era casi como un Elvis Presley, que paseaba su decadencia por el mundo mientras a la vez intentaba disimularla y así la iba convirtiendo en un estilo. Era un tipo que vivía en una realidad propia, con lo cual era difícil que tuviese un contacto con el mundo y con lo que sucede. Creo que su muerte tiene más que ver con la incapacidad de vivir como cualquier otra persona. Uno imagina a Pelé muriendo de viejo, pues ha pasado por la vida con una constancia, con cierta monotonía. En cambio, Maradona se ha salido del guión siempre, viviendo tantas vidas, viviendo a su manera. Es normal que acabe muriendo como murió. O también lo que le cuenta a nuestro autor, otro destacado colega, Ramón Besa, un gran periodista deportivo en España, testigo de la etapa de Diego en el Barcelona. Lo cito también. Me sorprendió su muerte. Sentí como una orfandad. Primero por verle solo. Me preocupaba cuando vi el video famoso de los Palmeras, ese en el que bailaba y te hacía sentir temor por su situación. Cuando llegó la noticia me dio miedo que fuese cierto. Pero también pensaba que era una broma. Cuando se confirmó, estuve unos momentos, unos segundos sin saber qué hacer. Me pasaron por la memoria todos los momentos de sus goles, sus jugadas, la emoción que provocó su juego. Nunca vi gambetear a un futbolista como Maradona. Me emocionaba verlo jugar al fútbol. Como periodista, Maradona te obligaba a verlo en directo para palpar las sensaciones que emanaba. Me emocionaba y me provocaba, incluso las dificultades de escribir y mirar a la vez. No te querías perder detalles. Es el relato de Ducini, un repaso de la vida de Diego, pero evidentemente contrastada por su muerte. En cada una de las fases que conformaron su vida, marcadas por su origen como un niño genio y luego por cada uno de los equipos y ciudades en los que habitó, hay aportes testimoniales en esta obra muy bien hilados sobre el eje del respeto y la admiración al enorme personaje, pero también por el oficio de narrador. Me encantó toparme con la historia de personajes que se hicieron célebres por interacciones no del todo gloriosas con este genio, como el de aquel jugador de Talleres de Córdoba de nombre Juan Domingo Cabrera, a quien Diego le hizo el primer caño de su carrera, o el primer, como decimos aquí, el túnel, ¿no? De su carrera en primera división, justamente en su debut profesional con la camiseta de Argentinos Juniors. Ahí está narrada esta historia por el hijo de este mediocampista, al que comparan con el Chicho Serna, decía alguien por ahí, el colombiano. O el testimonio, por ejemplo, de Rubén Giacobetti, el jugador que le cedió su lugar en la cancha para que Diego debutara entrando de cambio en ese mismo partido contra Talleres. Me agradó mucho. Yo he leído obras, libros, y estos testimonios yo no los conocía y me recreé en ellos con emoción. De la muy buena también capacidad narrativa de Ducini, porque tú preguntabas hace rato, Samuel, yo destaco esta síntesis en el arranque de un capítulo. Esto es de él, para que vean cómo escribe.
El Diego Maradona de los 90 fue una larga y lenta despedida del jugador que había deslumbrado al mundo en los 70 y los 80. Fue futbolista, fue exfutbolista, fue técnico, fue suspendido, fue de nuevo futbolista, fue víctima y victimario. Así, muchas veces. Un círculo vicioso. Fue engordando y la vejez le cayó encima. No entrenaba. Se peleaba cada vez más. Se enojaba y se iba. Si tenía ganas, volvía. No podía concebir el mundo más allá de sí mismo. No concentraba para jugar. Se autodestruía sin retorno. Pero nunca dejó de ser ídolo. Gran cita, Rafael? Pero, y después recrea toda esta historia de los 90, compleja, diversa, y lo sintetiza así, con esta conclusión. Bueno, aquella fue la síntesis, esta es la conclusión. La década de los 90 para Diego terminó en el 97. Lo que siguió fue un tiempo tormentoso de 23 años. Bueno, yo he leído a Rodolfo Walsh y estoy maravillado de Rodolfo Walsh y muchos argentinos. Bueno, creo que Alex tiene una capacidad para narrar muy periodística y muy literaria, hermosa, la verdad, hermosa. Y aprecio esto, y hay muchos momentos así en su obra. Muchas frases que él, pese a la rapidez que dice Farid que con la que trabajó, pues ahí está el oficio, ¿no?, de un escritor. Agradezco haber leído también las líneas tan íntimas con las que Alex nos cuenta lo que representó Diego y la selección ganadora del Mundial de México 86 en momentos tan duros como lo fue teniendo él, 14 años, la enfermedad de su mamá, la estancia hospitalaria durísima para ellos y bueno, lo que representó la posterior muerte de su madre, de su mami en enero del 87. Cito dos frases. Diego fue mi puente construido de apuro para cruzar el río revuelto que era yo en ese momento. Y una más. Porque una pequeña cosa como el fútbol era mi salvavidas. El Mundial del 86 era lo único que me importaba para sobrevivir a mi realidad paralela mientras se notaba la ausencia de mamá en casa. Ay, gracias a Alex porque no es fácil compartir estas cosas. Y lo repaso con respeto y sabiendo que si tú no las quisiste compartir hoy creo que te hará gusto que las realce. Hay un repaso profuso y estupendo, necesario, añadiría, sobre el Diego Armando Maradona de expresiones y gestos políticos. Hay todo un capítulo ahí. El admirador del Che Guevara, el amigo de Fidel Castro, el simpatizante de la Venezuela de Chávez y Maduro. Muchas cosas que no entendemos muchos. El rebelde que participó en la integración de un sindicato mundial de futbolistas y en muchos otros protestas diversas donde Diego aparecía y marcaba. Y creo que Alex lo hace con sensibilidad, pero con notable honestidad también, mostrando las contradicciones que también marcaron esta faceta cargada de polémica en la vida de Diego. Con profesionalismo, porque él cita, él no se pone a editorializar ni a adjetivar. Él, como extraordinario periodista, cita personajes, investiga, pregunta, sin prejuicios, con respeto, que eso me encanta. Antes, Alejandro nos recrea la convivencia cargada de generosidad y basada en testimonios puntuales de Diego con muchas personas en su estancia en un lugar que ubico que se llama Marisol, un balneario al que se fue a refugiar, creo que cerca de Bahía Blanca o por ahí sí, al sur de Buenos Aires. Se fue a refugiar Diego y a recomponer en una de sus tantas crisis, ¿no? Este hombre capaz de tomar mate con vecinos desconocidos, de compartir la vida con un músico, basado en el testimonio del hijo de este músico, este Diego generoso, que por supuesto explica el amor también que tantas personas le tienen y le tendrán. O aquel viaje que también recrea Alex a la Universidad de Oxford, invitado por un compatriota marcado como él, por el origen precario de una villa miseria, y al que la vida le dio la oportunidad, igual que a Diego, de sobresalir y de superar adversidades que a tantos otros sepultaron. Ese viaje a la Universidad de Oxford
por este muchacho argentino que fue a parar allá, con el que Diego convivió antes, ¿no? En algún hotel de concentración seguramente, y que Diego tuvo siempre la capacidad y el detalle de estar cercano a él. Se tomaban cafés en Buenos Aires, ¿no? Y hay capítulos, hay unas narraciones extraordinarias, como cuando Diego llegó, este muchacho consiguiendo el viaje a Oxford y lo ve que llega como con 7, 8 personas y dice, ¿de dónde voy a sacar dinero? No te preocupes, eso está pagado, ¿no? Para llevarlo hasta Inglaterra. Cita Alex a Bárbara Pistoia como para cierre de estos capítulos. Todo héroe tiene su tragedia. Y añade él, y sin duda, con defectos y virtudes, Diego fue un héroe. Lo firmo, yo ahí me quedo con esa frase, y para mí eso va a ser también Diego siempre. Finalmente, entiendo el título del libro de forma nítida al terminar su lectura. Mi Diego es por supuesto un sentir que puede firmar cualquier persona que se dé tiempo de leer esta obra, sea que haya nacido en Argentina o en cualquier otro país. Yo terminé sintiendo que ese era mi Diego, no solo el de Alejandro. Maravilloso, Rafael, muchas gracias por tus reflexiones muy completas. Creo que desmenuzaste el libro de inicio a fin, y eso creo que se agradece. Dan ganas de leerlo 2, 3 veces. Esperamos que los alumnos, los profesores se animen. Y bueno, pues queda claro que los prismas con los que se puede observar la vida de este ícono del deporte y de la cultura mediática contemporánea, pues son muchos. Y qué mejor que escuchar a su autor, ¿no? Para que nos platique de la elaboración, de su objetivo, del proceso, de las implicaciones. Así que antes de pasar, después de haber escuchado a Rafael Ocampo, de pasar con Alejandro Duccini, el autor del libro Mi Diego, vamos a pedirle a Fernanda que por favor nos comparta la cápsula de video. Muchas gracias, Rafael. Ahorita regresamos contigo y con Farid para seguir platicando. Muchas gracias, Fernanda. Pues bienvenido, Alejandro. Será un gusto escucharte. Tienes la palabra. Bienvenido nuevamente a la Ibero. Ahí va, ahí va. Listo, tú ya lo puedes activar ahí. Ahí está, buenas noches. ¿Me escuchan? Perfectamente, muchas gracias. No, a ustedes, gracias a ustedes, sobre todo a Farid y a Rafael por todo lo que dijeron. Me enorgullece que gente como ellos hable así de mi libro. Me pone muy contento y hasta colorado tanto elogio. Bueno, hacer Mi Diego fue una forma de catarsis en su momento. ¿Me están escuchando, no? Te escuchamos muy bien, Alejandro. No, les decía que hacer Mi Diego fue una forma de catarsis que empezó el mismo día de su muerte, hace exactamente un año que murió Diego y que empecé a escribir este libro, que no estaba en mis planes hasta el día que Diego murió. El libro surgió a la media hora de haberse muerto Diego con un ofrecimiento de la editorial, que pensé que era una broma, y al mismo tiempo yo estaba llorando con mi hija de 7 años, en ese momento en pandemia, encerrados en casa. Nunca pensé que Diego iba a significar tanto para mí. Me di cuenta en ese momento. Sentí que toda mi vida pasaba de golpe a través de recuerdos, de tantas cosas que viví con Maradona desde que tengo uso de razón, porque desde chico que voy a la cancha, la noticia siempre que acompañaba cualquier cosa que yo hacía era
Maradona. Maradona está en todos lados. Así que sentí que arrasaba toda mi vida en ese momento, la muerte de Diego, y ahí me puse a escribir. Ese mismo día me puse a escribir a las 10 de la noche, que era un horario simbólico para aplaudir a Maradona. Ese mismo día sentí de nuevo lo que generaba la muerte y la noticia de Diego. Por la tarde me fui a caminar a las calles para ver cómo estaba el ambiente. En Buenos Aires tenía que remitirme al año 88, más o menos muy poquito después del Mundial 86 que organizaron ahí en México, a la muerte de Olmedo, para sentir la misma tristeza que había sentido en ese momento. Cuando muere Olmedo, el país queda en silencio, queda agobiado por la tristeza. Después recuerdo otro hecho similar en el 94, cuando da el positivo del control antidoping de Maradona en el Mundial de los Estados Unidos. Y no volví a sentir una tristeza social como esa hasta el 25 de noviembre de 2020. Hasta entonces Argentina, Buenos Aires, no había estado tan triste como en esos momentos. Y la tristeza, puedo asegurar que en Buenos Aires era terrible. La sentía yo, la sentían mis amigos, mis compañeros, mis colegas, todos los que hablábamos sentíamos una enorme tristeza, como un vacío. Eso fue la muerte de Diego para muchos de nosotros. Y a mí el libro me permitió hacer catarsis y sacar tanta congoja o tanto sentimiento que tenía, lo pude sacar gracias a ponerme a escribir. Así que me sirvió muchísimo el libro, y fueron 2 meses intensos, muy intensos, porque había que entregarlo en 2 meses, eso es lo que me había pedido la editorial en su momento. Así que me puse a escribir, y como sobre todo soy periodista, y sobre todo soy curioso, y sobre todo quería saber quién era Maradona, más allá de lo que yo sentía o sabía de él, empecé a preguntar a muchos amigos conocidos, gente allegada a Diego, para que me ayuden un poquito a entender su figura y su persona, y fui llegando cada vez con más gente, y encontrándome con muchas historias. A esas historias les sumé las personales, las que yo tenía, las que había construido con videos, las viejas y las nuevas. Volví a ver videos de Maradona, releí libros, leí nuevos. Fueron 2 o 3 meses a puro Maradona en mi vida, que me sirvió no solo para entender a un jugador de fútbol, sino también para entender a un ser humano, y entender lo que nos pasaba a toda una sociedad con Maradona. Así que fui conociendo historias, fui divirtiéndome, fui aprendiendo cosas, entendiendo otras, y armando ese Maradona que yo no sabía con el que me iba a encontrar, y que me encontré a lo largo de 200 páginas, que fue lo que me llevó a hacer el libro. Bien, vamos ahorita, muchas gracias Alejandro, vamos ahorita, hay un alumno que se llama Mauricio. Mauricio, te vamos a abrir el micrófono. Mauricio Velasco nos platica una anécdota que puede ser interesante recuperar, que tiene que ver con su propio Diego, ¿no? Resulta que un tío le regaló una camiseta, así que una camiseta firmada por Diego Armando Maradona, que tiene un poema. Y entonces, bueno, vamos a darle el micrófono. Mauricio, ¿puedes abrir tu micrófono? Muchísimas gracias. Les agradezco mucho el que me hayan dejado participar aquí. Como dijo, es una pequeña playera que me habían regalado, con dedicatoria, en el cual venía integrado el poema de Maradona, que decía: algún día tus hijos y los hijos de tus hijos preguntarán por él. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo de la camiseta. Sigue el Diego Maradona. Se trabó, Mauricio. A ver, ¿puedes volver a leerlo? A ver, intentemos. Apaga tu cámara. Vamos a ver si con el puro audio funciona mejor, porque se trabó. A ver, vuelve a empezar. Lee otra vez. ¿Se me escucha mejor? Se escucha mucho mejor.
A ver, léelo ok. otra vez completo, por favor. Dice, algún día tus hijos y los hijos de tus hijos preguntarán por él. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dice que escapó este mozo del sueño de los de Singeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Sigue el Diego Maradó Maradó. Excelente, ya lo pusimos ahí en el chat. Muchas gracias, Mauricio, por compartir esto. Le regresamos entonces los micrófonos No, gracias a Farid. ustedes. A ti, gracias, a Farid, a Rafa Ocampo y al propio Alejandro para una siguiente intervención, antes de dar pie a las preguntas y comentarios de los profesores y de los alumnos o alumnas. Adelante, Farid. Muchas gracias, José Samuel. Y bueno, yo quisiera retomar algo de lo que nos acaba de leer Mauricio en este poema que venía acompañando a la camiseta que recibió como regalo. Dice que Maradona a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. A ver, esto de la confrontación de Maradona con los poderosos, creo que se refieren al episodio de confrontación con la FIFA, cuando Maradona en el 86 se quejó de que los partidos de la Copa del Mundo aquí en México se celebraran al mediodía, con las condiciones de contaminación ambiental, del calor solar y desde luego en la altura de ciudades como México, Toluca o Puebla, por ejemplo. Creo que Maradona tuvo siempre una relación ambivalente con el poder, ¿no? Amigo de Fidel Castro y amigo de Carlos Saúl Menem. Esos son los enormes contrastes de Maradona. Pero creo que más que estarle pidiendo congruencia ideológica al personaje, creo que en esto que leyó Mauricio hay algo de realidad. Maradona se contrapuso a los dirigentes del fútbol mundial, los que lo tildaron de drogadicto, de un hombre vicioso, que desde una visión perfeccionista sostenían que no era un ejemplo para la infancia ni para la juventud del mundo, pues son prácticamente las mismas personas que terminaron sus vidas fuera del fútbol, inhabilitados por desfalcos contra la propia Federación Internacional de Fútbol y sospechados de haber recibido sobornos para asignar sedes de Copas del Mundo. Ahí es donde yo dejo nada más la pregunta, ¿quién finalmente terminó por llevar al fútbol a su máxima expresión y que el precio y el saldo más duro lo pagó tanto él como su entorno, como su familia, sus afectos más inmediatos? ¿Y qué tanto nada más se sirvieron del fútbol y terminaron por manchar la pelota, como diría Maradona, aquellos que en algunos casos pues les sorprendió la muerte y no tuvieron que pagar por sus faltas en fraude del fútbol y en perjuicio de su probidad e incluso de su salud financiera? Creo que en eso, en el balance, ahora sí que valga la expresión, los pecados de Maradona quedarán en la esfera privada, pero habrá a quienes, pienso en Joao Havelange, Sepp Blatter, Julio Grondona, sus memorias y sus nombres tendrán que pagar también por sus hechos. Por último, quisiera, además de reiterar mi agradecimiento a la Universidad Iberoamericana y a Rafael Ocampo y a Alejandro por permitirme acompañarle en esta presentación del libro, quisiera agradecer también a Fernanda Aguilera y a Pablo Soto por todas sus atenciones, por toda su diligencia en el apoyo para la organización de este evento. El fútbol es un juego de equipo
Y así como Maradona brilló en el 86, bueno, pues también estaban el Vasco Larticoechea o el Tata Brown haciendo un trabajo menos lucidor. Bueno, para este tipo de eventos también creo que hay quienes en este caso, como Fernanda, como Pablo, nos han apoyado muchísimo. Y yo como participante les quería agradecer todas las atenciones que tuvieron conmigo. Muchas gracias, Farid, por los comentarios. Adelante. Vamos a darle la palabra a nuestra alumna Sofía. Sofía, ¿puedes prender tu micro? A ver, ahí intenta. Déjame prender. Dice que no. A ver, ahí. Ahí está. Ya, creo que ya lo logré. Hola. Mucho gusto, soy Sofía. Primero, como contexto, no soy apasionada del fútbol ni soy súper culta en el fútbol. Entonces, perdón si digo alguna tontería, por favor, corríjanme. Pero Adelante, Sofía, bienvenida. No te preocupes. entiendo que el fútbol es una parte de la identidad nacional y entiendo que forma parte de la cultura de muchísimos países. Argentina, México, Colombia tienen súper metido en la sangre el fútbol. Sin embargo, no apela a todas las personas que forman parte de esa sociedad. Claro que son una gran mayoría, pero no todos los que están en esa sociedad comparten la pasión por el fútbol. Y la ética, por otro lado, la ética, la moral, los valores, la humanidad y el respeto a las otras personas, me parece que es algo que sí compartimos todos como seres humanos. Entonces, ¿cómo podemos defender a alguien cuyos valores eran cuestionables, que se sabe que se le acusan de cosas? Bueno, yo sé que se le acusa de haber violado a una mujer, que tuvo un montón de problemas con las drogas, que tuvo una ética cuestionable, que tuvo una moral y un comportamiento que no era una cosa como de modelar. No quisieras que tu hijo se comportara como se comportaba Maradona. Entonces, la gran pregunta para mí es, ¿se puede separar al artista de su obra? ¿Y qué implicaciones éticas tiene eso? ¿Cómo nos vamos a relacionar con un hombre que, si en el campo era un genio, pero como persona era miserable? ¿Dónde está el balance entre convertirlo en un dios o desglorificarlo por completo? Porque nadie quita que fue un hombre brillante con el balón, pero como persona tuvo un montón de carencias. Y como ejemplo paralelo se me ocurre Picasso. Mismo caso, tenía un montón de actitudes que no estamos de acuerdo con ellas, sin embargo su arte nos parece admirable y seguimos echándole un montón de praise, como de alabarlo. Entonces, ¿dónde está la línea donde lo ético juega un rol súper importante y tiene un peso? Y como cronista, no puedes hablar de una persona e ignorar todas las atrocidades que sí cometió, porque siendo una figura pública, la vida privada ya no es privada. Ya estás dando tendencias y ya estás marcando pauta y te conviertes en un modelo aspiracional. Si te comportas mal fuera del campo, la gente que lo idolatra de todas maneras va a idolatrar esos mismos comportamientos. Y si no estamos dispuestos a perdonárselos a una persona normal, ¿por qué a un jugador de fútbol nos parece muy razonable decir como, bueno, no importa porque juega bien fútbol? Excelente comentario, Sofía, te agradecemos como siempre tus intervenciones. Rafa, toma nota que Sofía quiere ser periodista, entonces a lo mejor en una de esas la invitas más pronto que tarde, ¿no? Pero a ver, ¿por qué no? Creo que con lo que dijo Sofía, muy atinada su reflexión, nos da pie para dialogar mucho. Entonces, ¿qué les parece si hacemos una intervención cada uno, los tres? Tal vez empecemos con Rafa, después vayamos con Alejandro y Farid, si quieres comentar algo sobre esta alusión que hace de manera muy legítima Sofía. Rafa, adelante. Ahí puedes activar tu audio. Ahí está. Ahí está, ya. Bueno, me parece, Sofía, este planteamiento lo he tenido muy cerca en casa. Tengo una hija de 20 años que estudia en la Ibero también y que cuando vio mi pesadumbre, mi conmoción hace un año, porque yo así lo viví cuando nos enteramos de la muerte de Diego, y él me cuestionó lo mismo que tú ahora nos cuestionas un poco.
papá, pero ¿cómo es posible que admires a alguien que maltrataba a las mujeres, ¿no? Es lo único que destacó. Y evidentemente, lo primero que puedo decir es que no admiro esa parte, obviamente. No la admiro ni la admiraré. Y creo que el trabajo de nosotros como periodistas, que tú estás en formación, por lo que dice Samuel, para ello también, es documentar las cosas. Es decir, por más duro que pueda ser o por más que conformen nuestro cuadro de valores o de convencimientos, pues nosotros, nuestra obligación profesional es mostrar lo que es, ¿no? Yo sé que no te estás refiriendo en específico al trabajo de Alejandro, pero yo decía que cuando él habla de los tormentos de este personaje, desde mi punto de vista lo hace con mucha honestidad, porque muestra esa parte también oscura de Diego. Y yo creo que nadie ha ocultado, es inocultable los demonios que dominaron a este ser humano, al mismo tiempo que las maravillas que los conformaron, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que uno no debe situarse de forma monotemática, si cabe la expresión, sobre un personaje tan complejo, ¿no? O sea, Diego es todo esto, o sea, fue un genio y sin duda fue un monstruo en muchas cosas. Y ese es el personaje y así va a pasar a la historia, ¿no? Yo creo que quien se plantee como obra, como misión de obra, pintarlo de una sola manera, no lo va a poder hacer. Es decir, no puede ser solo un ogro que acosaba a mujeres y que violaba, o que se drogaba, ¿no? O que como el régimen castrista en Cuba le daba droga y entonces los cuestionamientos van en cascada, ¿no? Hacia otros personajes. No puede ser eso, porque tiene otra parte luminosa también, yo diría, como todo ser humano. Como todo ser humano. O sea, quisiera que nos echaran reflectores a nosotros, a cada uno de nosotros, sobre nuestras vidas, como los tuvo Diego. Casi desde que era un niño, ¿no? Está planteado en la obra de Alex, pero en la serie, desde mi punto de vista, aunque es una serie que ha generado mucha polémica, la de Amazon, está planteado también con mucha dureza el personaje, ¿no? Hay una escena donde el niño es llevado a un prostíbulo. El niño de 9, 10 años, por su entrenador y por otro amiguito. O sea, tú no la puedes creer. Evidentemente, supongo que los que están cuidando la imagen van a demandar a la serie, porque creo que la serie ya se enfrentó a varias demandas, ¿no? Pero luego es un personaje que condena el fascismo en algún momento en su estancia con el Nápoles, en referencia a un club de Roma que se llama Lazio, por el cual también la serie está enfrentando una demanda. Es decir, yo redundaría en que es un personaje muy complejo y que creo que cada uno de nosotros tiene que determinar cómo quiere tener su relación con ese personaje. Yo no soy de imponer nada, o sea, vamos, ni a mi hija le diría, tienes que amar a Diego y tienes que admirarlo. No, esta es la vida de Diego. Relaciónate con él como quieras y puedas. En lo personal, yo lo digo porque me gusta ser frontal y me gusta definirme. Pese a esos lados oscuros y terribles de Diego, yo lo admiro y asumo las consecuencias de lo que estoy diciendo. No admiro esa parte, la condeno y me parece terrible eso que hoy tú destacas. Pero siento que tiene su vida muchos más claros que oscuridades y que por supuesto fue una víctima terrible de un sistema de consumo mercantil que lo usó, lo intentó usar todo el tiempo, y todos los personajes. Yo diría eso. Muchas gracias, Rafa. Vamos a hacerle la palabra a Alejandro Duccini, después a Farid, después a Hugo León y a Natalia Romero.
la intervención de Sofía, bueno, suscita mucho interés. Entonces, gracias, Rafa. Te escuchamos, Alejandro. Sí, tú puedes activar. Ahí está. Sí, te escuchamos. Bueno, hola Sofía. Antes que nada, gracias por la pregunta y por invitarnos a pensar. Lo que vos planteás, yo también me lo planteo y seguramente me lo voy a seguir planteando. Y como dice Rafael, yo también tengo una hija de 21 años, que seguramente debe ser una edad similar a la tuya, que me ha planteado lo mismo. Primero que nada, quiero decirte que en lo personal nunca busqué juzgar a Maradona, no lo juzgo. Trato de contar cómo influenció en mi vida, cómo influyó él en mi vida, no, pero sin juzgarlo, ni para bien ni para mal. Me dio como hincha del fútbol muchas alegrías, y lamenté muchas de las cosas que le pasaron, que tal vez él no las lamentó. Pienso que no tuvo una vida fácil como tampoco la tenemos los demás, creo que nadie tiene una vida fácil. En su caso es una vida que no tuvo privacidad. No puedo justificar ni avalarlo en cuanto a todo lo que se supo, por ejemplo, el abuso de menores. No puedo juzgarlo por sus paternidades, no sé qué pasó ahí tampoco, sus hijos no reconocidos, no tengo idea qué pasó, y es algo, para mí es muy privado. Sí siento con vos cuando planteás que una persona es un ejemplo dentro y fuera de la cancha, y no coincido en eso porque uno, que seas público no tiene por qué obligarte a ser ejemplo, sino serías estarías más encarcelado por los medios de comunicación que un día te matan y un día te ponen en el cielo, ¿no? Te juegan entre el cielo y el infierno. No creo que una persona tenga que ser ejemplo de nada. Él de hecho no quiso ser ejemplo, que hizo que difundan su vida con o sin su aprobación, tampoco me parece que tenga que obligarlo a nada, en cuanto a lo público. No me parece bien que se difunda su vida privada. No concibo que la televisión se meta dentro de un hospital y filme a una persona que se está muriendo, o que se haga un plato enorme, un festín con alguien que se está drogando. No lo juzgo por su adicción a las drogas, al contrario, creo que ahí sí fue una víctima. Hay una frase suya que encierra lo que yo comparto, que es: si yo no me hubiese drogado, mirá el jugador que hubiera sido. Con esto no lo estoy justificando, digo, no lo juzgo, nada más. Sí, tengo mis reparos en cuanto a lo que hizo, como te decía recién, con los abusos. Me gustaría saber qué pasó, o supongo que la justicia tendría que saber qué pasó y hacer algo y actuar en ese sentido. Que haya algún resarcimiento para las víctimas, más allá de que Diego no esté ya para defenderse. No puedo hablar bien de un Maradona que supuestamente hizo lo que hizo, pero bueno, te repito, eso es algo de la justicia, y si fuese así no lo aprobaría. Me parece que es un juego peligroso el de juzgar a una persona porque sea pública, y prefiero creer, siempre creí, y prefiero seguir creyendo que una persona que es pública no tiene por qué ser ejemplo de nada. Ahí creo que entra en juego la educación de cada uno para no comernos, o no creernos lo que nos venden desde los medios de comunicación, de que una persona es un ejemplo de algo. Para eso tenemos como ejemplo, para eso algunos tienen la posibilidad de estudiar, y por eso sería bueno que todos puedan estudiar, informarse, entretenerse también, y aprender de la propia familia. La educación es fundamental. El caso Maradona creo que nos demuestra que la educación es fundamental. Así que me parece que hay que tener mucho cuidado con ese engaño que nos venden de que una persona es ejemplo. Y después, bueno, Maradona fue siempre fue vilipendiado y también defendido desde los medios masivos de comunicación, que a veces nos vendieron a un dios y a veces nos vendieron a un diablo. Y entiendo que él tuvo sus contradicciones, fue un tipo muy contradictorio como lo somos todos nosotros.
a lo mejor tuvo sus cosas más oscuras que muchos de nosotros, los delitos o las cosas que hablamos o que vos mencionabas recién son un ejemplo de eso, si es que realmente son así, pero no deja de ser un ser humano expuesto mayormente que todos nosotros. Diego no tuvo vida privada nunca, desde los 13, 14 años empezó a dar notas y no paró de convertirse en la persona más famosa de la historia, tal vez. Me parece que no hay ninguna persona más famosa que Maradona en la historia de la humanidad. Y lo digo estoy convencido de eso. Y en cuanto a mi libro, te repito, yo no busqué juzgarlo ni nada, traté de contar qué significó Maradona para mí, por sus cosas buenas, sus cosas malas, pero sobre todo tomarlo la influencia que tuvo él en mí, en mi vida, y cómo lo recuerdo yo. No sé si respondo a tu pregunta, a tu inquietud, cualquier cosa, repregúntame, por favor. Muy bien, Alejandro. Vamos a escuchar la opinión de Farid. A ver, Farid, y luego la de Hugo León. Sí, José Samuel, a ver, yo iría en la misma línea de Alejandro y de Rafael, en el sentido de que no por ser figura pública existe un derecho público de escudriñar en su vida privada. Creo que ahí hay un salto argumentativo, decía Sofía, que desde el momento en el que una persona es figura pública, su vida se vuelve pública. Ahí me parece que hay un salto argumental que no se sigue. Todas las personas, antes que otra cosa, somos individuos, tenemos derechos humanos y un derecho fundamental es el derecho a la privacidad. Y esto lo enlazaría con lo que mencionaban Rafael y Alejandro, en el sentido de que esa privacidad en el caso de Diego Maradona fue violentada desde que era incluso menor de edad. Esto no lo digo con un afán exculpatorio, yo no soy quien para decir si Maradona hizo bien o mal, como dice Alejandro, no se trata de juzgar, creo que de lo que se trata más que no es ni de justificar ni de ensañarse y juzgar, creo que de lo que se trata es de entender, y creo que en eso Maradona, al haber sido la primera gran figura de alcance global, lo que dice Alejandro es real. Los Beatles no son tan famosos como Maradona. Maradona se le conoce en África, en el último rincón de Sudamérica, en algún poblado lejano de Asia. ¿Sí? Creo que habría que preguntarse por los millones de jóvenes que en la región latinoamericana, por no hablar en términos más amplios, crecen en las condiciones en las que creció Maradona, con muchas carencias y con una enorme falta de protección, que después en la vida adulta se van a proyectar esos problemas. Ahora, yo considero, en relación con la pregunta concreta de Sofía, de si es válido escindir la obra de la persona, yo diría que sí, yo diría que de los hombres magnánimos, y aquí utilizo una expresión de José Ortega y Gasset, a propósito de un gran ensayo que mucho recomiendo, publicado por el Fondo de Cultura Económica, que se llama Mirabeau o el político. Y lo que plantea Ortega y Gasset de manera resumida es lo siguiente: ¿las virtudes privadas caben para los hombres magnánimos? Es decir, para el gran artista, mencionaba Sofía el caso de Picasso, ¿el elogio es ser un buen padre? ¿Eso es lo que estamos esperando? Creo que no. Creo que sin demeritar a quien todo el tiempo hace como decía el propio Maradona, el que vive verdaderamente con presión es quien no tiene que llevar a comer a su casa. Creo que más allá de las virtudes privadas, del buen esposo, el buen padre, el buen amigo, el buen vecino, educado, afable, creo que habría que mensurar lo que es el aporte a la colectividad. Y creo que Maradona, más allá de su aporte, en términos estrictamente deportivos, sí jugó en una etapa particularmente convulsa de Argentina un papel fuertemente reivindicador. Y eso no solo lleva alegría a los corazones, sino que también, como decía, reivindica, ¿sí? Y le da un respiro a toda una sociedad. Hay que tomar en cuenta lo que fue salir del segundo peronismo fallido, la caída en dictadura del 76 al 83, el alumbramiento de la democracia
pero con crisis económica. Después la irrupción del menemismo, que privatiza todo lo privatizable y supone una expectativa de entrada al primer mundo, un poco como le pasó a México en los años de Carlos Salinas, y que después termina en una crisis económica peor, de la que parece que el país no termina de salir, y sobre todo un país que tiene una gran idea de sí mismo, un país que se asumió como el granero del mundo, como la célula europea en América, y después vivir todos esos avatares y encontrar un deportista que a través de su juego posiciona al país, y me corrijo, no solo lo posiciona, lo lleva al mejor lugar, lo lleva a ser campeón del mundo. Me parece que tiene un valor reivindicativo difícil de mensurar. Yo, frente a eso que llevó Maradona al pueblo argentino, como llevó al pueblo napolitano, ya se ha dicho aquí, cuando el Nápoles iba a jugar de visitante a Turín o a Milán, ponían pancartas que decían bienvenidos a Italia. Y Maradona lleva por primera vez a ganar al Nápoles. Creo que frente a esos aportes, Sofía, tampoco se puede demeritar del todo y juzgar por virtudes privadas a una persona. En esto yo me considero un liberal. Creo que las conductas privadas, mientras no signifiquen daños a terceros, se quedan en el ámbito estrictamente privado. Si efectivamente Maradona cometió conductas, ya no digamos ilícitas, porque las que cometió ilícitas fueron en perjuicio propio. Si cometió conductas ilícitas, ahora lo tendrá que juzgar la historia, como diría su muy admirado Fidel Castro. Pero creo que esa dimensión que resaltaba Rafael es la que se viene aquí a airear y a ventilar. Había un comentario aquí en el chat de una compañera de nombre Natalia que decía: no se puede idolatrar a nadie que haya tenido una mala conducta, ¿no? Que haya hecho lo que haya hecho. Bueno, yo no estoy a favor de las idolatrías. Creo que la idolatría se traduce en enajenación y es más una conducta de escape que una conducta genuinamente racional. Lo que sí creo es en la admiración y en el reconocimiento. Y aquí suscribo lo que dijo Rafael Ocampo. Las personas no somos un monolito. Tenemos varias aristas y creo que en algunas seremos perfectibles, en algunas seremos valiosas y en otras seremos francamente desvaliosas e imperfectas. Gracias. Antes de darle la palabra nuevamente a Sofía, le vamos a dar la palabra a Hugo León, desde la Ibero de Puebla. Hugo, adelante. Gracias, Samuel. Mira, seré breve porque ya los comentarios que me antecedieron, tanto Alejandro como Farid, ya pusieron ahí algunas opiniones que me parecen muy acertadas sobre este debate que afortunadamente Sofía levantó y que, bueno, era inevitable hablando de Maradona, ¿no? Evidentemente. Yo nada más puntualizaría un par de cosas, ¿no? Y aquí hay muchos comunicólogos y estudiantes de comunicación, ¿no? Una vía del debate está en la puesta pública de actitudes privadas, ¿no? Yo creo que es una constante en los medios de comunicación en todo el mundo, porque, bueno, genera un morbo y genera un consumo y genera una audiencia y demás, ¿no? Ahí el cuestionamiento quizá vendría desde la sociedad de por qué nos sigue interesando estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, así funcionan los medios de comunicación, es algo que no podemos evitar, y simplemente el hecho de que a Maradona se le haya puesto en la palestra, no solamente por sus logros futbolísticos, sino también por sus desventuras sociales, pues finalmente estuvo impulsado por esa excesiva cobertura que él tenía, ¿no? Que, como ya hemos dicho acá, eso también contribuyó a hacerlo un mito. Eso por un lado. Entonces, sí mirar la cuestión desde la propia ética y la responsabilidad de los medios de comunicación. Yo creo que ahí tenemos una serie
o una guía, ¿no? Para desvelar o para desentrañar este tema. Y el otro, que es otro ejemplo que tú ponías en el caso de Picasso. Te cuento, Sofía, yo además de todas estas andanzas, también trabajo y doy cursos sobre arte y sobre artistas, ¿sí? En los últimos 4 años he pasado con mis alumnos, con mi grupo, alrededor de 180 documentales de distintos artistas de todos tipos, ¿no? Fotógrafos, escultores, pintores, arquitectos y demás. ¿Y qué te puedo decir? La mitad de ellos, o más de la mitad, son personas que han tenido en su vida personal cuestiones que pudieran parecer cuestionables o que nos pudieran parecer desde los ojos de alguien del siglo XXI como algo no aceptable o que nos genera al menos dilemas éticos. Vamos a desentendernos de la gran obra que nos han heredado todos estos artistas, difícilmente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí está el quid del asunto, yo creo que ahí está el meollo, mejor dicho. Y bueno, lo que decían previamente, ¿no? Hemos de pensarlo desde esta perspectiva casi de cómo hemos sido educados y de cómo nosotros como audiencias pues tenemos que distinguir lo que es público y por ende sujeto quizá a juicio, ¿no? La obra pública, en este caso la obra futbolística de Maradona, pues eso es sujeto de escrutinio. La vida privada en realidad no debería serlo, salvo, y ya lo anticipaba Farid, pues en estas cuestiones que ya rayan en la cuestión judicial y legal y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo por ahí... Muchas gracias, Hugo. Vamos a darle la palabra a nuestra alumna Sofía. Adelante, Sofía. Ahí está. Gracias. Sobre todo con Farid, pero en general. Es cierto que mi lógica en la parte de por qué es público debería conducirse tiene un salto cuántico. Y ese salto cuántico se lo da la sociedad. Porque en el minuto en el que tenemos una figura pública, todos esperamos que se comporte de una u otra manera. Y te lo pongo en un campo que quizá a ti no te interesa, pero a nuestra generación le es relevante. Esta familia de las Kardashians. Toda actitud que tienen tiene un impacto en nuestra generación. Entonces, les guste o no, el minuto en el que ellas ven que son figura pública y deciden continuar siendo figuras públicas, no retirarse de ese spotlight, están asumiendo que su comportamiento tiene un impacto en la sociedad, que quizá no debería ser. Estoy muy de acuerdo que la vida personal de cada quien es eso, es una vida privada, es una vida que no le corresponde al público. Pero si decides ser una figura pública y decides mantenerte en el spotlight todo el tiempo, tienes que asumir que tus acciones tienen un impacto en la sociedad, te guste o no. Ahora, decías que la vida privada debe mantenerse en privado mientras no haya daños a terceros. Eso es cierto. Y si él hubiera sido solo un drogadicto, cierto, es triste, pero es su problema. La cosa es que no fue un drogadicto, fue también un violador y según yo tenía alegaciones de haber abusado de menores. Entonces, afecta a menores, afecta a personas, a terceros. Tiene daños que impactan mucho más allá de lo que él se mete en el cuerpo y si fuma o no fuma, se inyecta o no se inyecta. Está lastimando a muchas más personas y está poniendo ese comportamiento como algo que quizá para muchas personas, sobre todo si vienen del mismo círculo que él, sea aspiracional. Ahí es donde yo encuentro un problema. Sus acciones afectaron a terceros y lo posicionaron como en esta cosa de como es intocable y es un dios, puede lastimar a quien quiera porque juega bien. Y si fuera otro caso, si fuera otro campo, si fuera porque actúa bien o porque tiene un blog increíble, tampoco estaría de acuerdo en que se lo perdonaran. Entonces sí, mi lógica puede tener ese salto cuántico, pero creo que es una cosa que la sociedad ha establecido como regla implícita, que el momento en el que tienes una figura pública, esa figura pública tiene un impacto en todos sus seguidores y se tiene que hacer responsable porque está decidiendo mantenerse como figura pública. Él pudo haber dicho, híjole, la vida de la celebridad no es para mí y me retiro, y no decidió hacer eso. Entonces sí hay una parte de conciencia social que debemos tener
y que claro que estoy de acuerdo, en este caso, por ejemplo, le faltó educación. Por supuesto que era una parte importante del problema, pero no creo que podamos justificarlo por eso. Lo mismo que lo que decían del pasado duro que tuvo como niño, sí, pero ¿cuántas personas no tienen pasados duros, cometen actos ilícitos que vienen desde el punto de vista psicológico, te abusaron de niño, abusas de grande, y como no son famosos, no se les perdona? Entonces encuentro varias problemáticas con los argumentos para defenderlo. Y no es ataque o sea, no es ataque a las creencias, pero sí encuentro como que cosas que me brincan. Pero yo, a ver, perdón que interrumpa, sé que Pablo hermano, pero yo creo que yo no he oído aquí, Sofía, esto me es importante, que en este debate o en esta plática nadie lo esté defendiendo. Así es. O sea, yo creo que nadie está diciendo que sí. A ver, la vida de este hombre, yo creo que hay que saber leer y estudiar y documentar. Fue un tormento. O sea, fue un tormento. Sus últimos largos años, y no me quiero remitir más que a la obra que Alex hizo, por favor, léanla, y ahí está retratado perfectamente esto bien. Yo les leí cuando él empieza el capítulo de los 90, y él dice, los 90 terminaron en el 97, luego vinieron 23 años. Quisiera que se involucraran en esa vida para ver si no hubo castigo, o que el castigo solo es la cárcel. El castigo solo es un juicio, por decir algo, por hablar de esa parte, ¿eh? O sea, a Diego le fue mal, terriblemente mal. Escuchen el podcast. Sus últimos meses o años fue presa del alcohol, de gente que estaba dominándolo, que le daban esto, que le daban lo otro, y hay juicios inclusive ahí de las hijas. Es decir, yo creo que es una figura tan grande, Maradona, que efectivamente, sin descalificar nada, porque a mí me parece que cualquier visión sobre cualquier personaje en cualquier momento es válida. Y tú decías al principio, yo no sé de fútbol, no me interesa el fútbol. Evidentemente, a partir de esa declaración inicial, es muy difícil que tú aprecies lo que otros apreciamos de él. Y no es que equilibremos, o sea, si a mí esta historia, que tú la tienes tan clara, lo digo con responsabilidad, de que fue un violador, o sea, si a mí esa historia me queda tan clara, evidentemente que me tiene que llevar a la condena, igual que a ti, de un personaje así. Pero también entiendo que el personaje estuvo rodeado de enemigos, de visiones también cortas, de visiones que no son precisamente las más retratables. Entonces, ese capítulo de Diego Armando Maradona, el violador, evidentemente habría que documentarlo más, y no es que yo esté diciendo que no haya podido ser, ¿ok? O el que abusaba de menores, a mí me gustaría documentarlo más, y yo no creo que haya nada en el planeta, porque tantos admiradores tiene como detractores, que si hay algo de esa historia no vaya a surgir en los próximos años, ¿eh? Porque pues testimonios yo creo que habría, ¿no?, de ese comportamiento. Entonces, yo lo que voy, es un personaje que está condenado a formar parte del debate eterno, ¿no? Y yo no creo que haya una conciliación para generaciones como la tuya, que ya lo dije yo, ya lo dijo Alex, el autor del libro, las tenemos en casa, aquí está mi hija escuchando, muy interesada. Evidentemente ese personaje no va a ser lo que es para nosotros. Es imposible. Es imposible. Pero yo quiero referir otra vez, para no apartarme. ¿Qué dices o qué dice cualquiera de lo que le inspiró a Alejandro, ese jugador, ese personaje, cuando ganó la Copa del Mundo en esos momentos durísimos de su vida, con lo de su mamá? Él no tiene derecho a recrear esa parte porque resulta que Diego Armando Maradona está cuestionado como abusador. O sea, él tendría que decir, fuera, se murió Maradona, ¿no? No existe más. Entonces, yo creo que es un debate profundo y largo, ¿eh? O sea, sí, y además, ¿sabes qué? Inacabable. Estimado Rafael, agregar aquí un punto muy importante. Debajo de la argumentación de Sofía, que es muy inteligente la manera en que lo plantea, también hay que reconocer, Sofía, una cosa. Tú tienes unos presupuestos teóricos en relación a que una persona debe ser íntegra y que una persona tiene que ser igual al personaje
y que una persona pública tiene que comportarse de determinada manera. Sin embargo, podemos desmenuzar con mucho detalle ese tipo de presupuestos, empezando por decir que esta idea de la integridad nos viene desde hace 2500 años, desde los filósofos griegos y las reflexiones sobre la moral en Aristóteles y en muchos autores, y que hoy en día muchas de esas posturas han sido cuestionadas, sobre todo partiendo de una cosa que aquí se ha insistido. Primer cosa, creo que es importante para todos los que estamos ahorita presentes. El propósito de estas actividades académicas es comprender, es explicar un fenómeno. No es justificar, no es perdonar, no es alabar. Nosotros, al menos yo lo digo de forma personal, académicamente, científicamente, a mí no me interesa moralizar o no me interesa expresarme como aficionado al fútbol, ni mucho menos. Creo que tratamos de mantener el rigor académico y la apreciación desde un punto de vista pues, científico, basado en el conocimiento, en investigaciones, y creo que ese es el punto más loable de un trabajo como el de Alejandro Duccini, el esfuerzo de escritura, de investigación, de intento de comprensión, con esto que ya se dijo, no por supuesto se está colocando a alguien como una figura a admirarse, ya lo dijo Rafael en varios momentos y también el propio Farid, pero sí es un reto a la comprensión y a la explicación. Y esa es una de las grandes cosas que aporta la historia de Maradona. ¿Cómo enfrenta esto? Te lo diría así, las ciencias sociales, la sociología, la antropología, la filosofía, la historia, la psicología. ¿Cómo enfrenta y explica un fenómeno donde ya no estamos hablando de una persona, Sofía, ese es mi argumento. Maradona no es una persona, es un personaje, es un símbolo, son mensajes en los medios de comunicación. Nadie de los que estamos aquí conocimos a Maradona ni convivimos con él. Lo conocemos mediáticamente, conocemos las historias publicadas por el periodismo de espectáculos, el periodismo criminal, el periodismo de justicia y abogados. Tenemos esas visiones y además del deportivo. Entonces, la parte deportiva es única, es específica y lo deportivo se queda solo en el terreno deportivo. Los demás elementos son para otras áreas. El sistema de justicia valorará a Diego Maradona como desde el punto de vista de la justicia y el sistema con respecto a la parte religiosa, desde la religión se podrá hacer una valoración, desde el campo político se podrá hacer otra, desde el campo mediático también se puede hacer otra. Yo creo que aquí se ha insistido mucho en la parte deportiva y esta polémica y esta reflexión que se hace, que es totalmente válida y necesaria como lo que tú has planteado, es fundamental, pero sí es muy importante distinguir, digamos, los niveles de lectura y de apreciación para tener visiones o lecturas más detalladas, más finas, más, más diversas, ¿no? Y creo que bienvenido el diálogo y bienvenido el debate. Por aquí, Natalia, que le queremos abrir el micrófono a Natalia, ya solo tenemos 10 minutos para cerrar la actividad. Así que le daremos la palabra a Natalia. Natalia, ¿estás por ahí? Le abrimos el micrófono. Ya está abierto el micrófono de Natalia. Algo pasó con Natalia. Algo pasó aquí con Natalia. Ya cerró, dice. A ver, otra vez, Natalia, te escuchamos. Hola. Queremos oír tu voz, venga. Sí, bueno, pues yo no creo que, o sea, por ser futbolista, debamos, o sea, él fue un violador y abusó de niños y hizo muchas cosas súper malas y no creo que nada más por ser un buen futbolista creo que lo deban de admirar, o sea, no se me hace relevante y pues ya, o sea, solo quería decir eso, que no tiene sentido para mí, no creo que sea algo justificable y mucha gente tiene una infancia muy fea, sí, lo sé, o sea, pero yo creo que igual depende de la educación de cada persona y no, o sea, no es justificable y ya. Ok, muy bien. Muchas gracias por tu comentario, respetamos tu punto de vista. Volvemos a insistir, nadie está justificando nada, nadie está justificando ningún tipo de violación a los derechos de otras personas, nadie está colocando en un pedestal a nadie, estamos haciendo un esfuerzo de reflexión, de diálogo, de comprensión de un fenómeno que, insisto, no estamos buscando comprender una persona como si fuéramos psicólogos, sino comprender un fenómeno mediático, cultural, que se llama Diego Armando Maradona, un símbolo, un mito, una leyenda, una celebridad mediática. Vamos a darle la palabra a alguien más por ahí, no sé, de los profes. Dijimos que Alberto. A ver, Alberto, te escuchamos. ¿Te podemos abrir el micrófono, Alberto? Alberto Aceves.
Es que no lo encuentro. A ver, ahorita ahí va Alberto. No encuentro. Calma, calma, te estamos buscando. ¿Cómo está? Porque no lo encuentro. Alberto, así está como Alberto. O sea, yo te abro el micrófono. A ver, Alberto. Ah, ya vi, ya lo vi, ya lo vi. Ahí está Alberto, adelante. ¿Me escuchan? Listo. Te escuchamos bien. Muchas gracias, buenas noches. Saludos a todos. Saludo con un gran gusto a Ale, porque he leído el libro de Ale y además conozco a Ale desde hace un tiempo y quisiera un poco desviar la conversación hacia el libro, justamente, porque me parece algo sumamente valioso para las nuevas generaciones que estudian periodismo, para quienes intentan entender este tipo de fenómenos como Diego. Y mi pregunta, bueno, en realidad son dos preguntas, Ale. La primera, quería como un poco descubrir qué es todo aquello que te pasó después del libro, de que terminaste el libro. Si bien muchas veces detectamos qué es lo que nos pasa con algún jugador o a alguna persona a la que admiramos, pero ya culminada la obra, culminado el libro, ¿qué fue todo aquello que tal vez no tenías tan presente y que se te quedó después de haber escrito lo que escribiste y de haber hablado con todas las personas que hablaste y haber estado en los lugares que estuviste? Y por otro lado, quería un poco dirigir la pregunta también hacia el legado que va a dejar Maradona en las siguientes generaciones. Hay muchas veces, como decía, esa primera imagen del libro, en donde Male, tu hija, no entendía muy bien qué te pasaba cuando estabas viendo la televisión, y bueno, era difícil explicarle a una niña todas las emociones que de pronto nos suceden a quienes admiramos a diferentes personas. En ese sentido, quisiera preguntarte qué es lo que le vas a contar a Male o qué le has contado a ella de Diego, y cómo te gustaría que ella, que no lo vio y que evidentemente se va a enterar por videos o tal vez por diálogos que tengas, cómo te gustaría que ella construya esa imagen de Diego después de todo lo que te ha pasado a ti personalmente con él. Te mando un abrazo, Ale. Gracias, Alberto. Adelante, Alejandro, te escuchamos. Gracias, Alberto. Creo que te conozco, ¿no? Un poco, nos conocemos. Bueno, Alberto hace un curso conmigo de literatura deportiva, por eso la alusión. Lo que me queda es que intenté, y por momentos lo logré, y por momentos no, construir un personaje o reconstruir un personaje. Intentar entenderlo con sus defectos y sus virtudes. Acá viene un poquito lo que recién planteaba muy bien Sofía. Repito, no quise juzgarlo. Entender cómo un personaje puede influir en la vida de uno, en este caso en la mía, pero también supe que en la de muchos. Intenté eso, buscar qué me dejaba sentimentalmente el jugador de fútbol que durante tardes, cuando yo era chico y cuando era adolescente y cuando fui grande, acompañó cada cosa de mi vida. El legado, no sé si le dejaría un legado a mi hija, supongo que ella construirá sus propios ídolos, y si sabe de Maradona, supongo que entenderá que Maradona fue tal vez el mejor jugador de fútbol de la historia, para mí, para su padre. Tal vez para ella sea Messi, o tal vez ninguno, o tal vez sea algún otro que surja en los próximos años. Quise construir un Maradona para mí y contar ese Maradona para los lectores, y cómo incidió en mí. ¿Cuál es el Diego que yo tengo? Otros tendrán otro, otros tendrán un Diego abusador. Yo tengo mucho cuidado, y esto lo digo en función de que hay futuros periodistas. Creo que hay que tener mucho cuidado en cuanto a juzgar, decir Maradona violó, Maradona hizo esto, lo otro, porque tenemos como periodistas, no tenemos que juzgar, sino que informar. Informar es lo que diga la justicia en cuanto a cómo se comportó Maradona. Tengo una gran admiración desde siempre por Michael Jackson, por su música, y después de lo que hizo con menores, no puedo avalar esas conductas horribles.
pero no puedo dejar de pensar que fue un gran artista, por ejemplo, y así podemos seguir con el debate eternamente. Por eso creo que tratamos de una escuela de periodistas, de futuros periodistas, es fundamental no juzgar, sino informar. Me parece que va por ahí la cosa y no dejarnos llevar por lo que digan, sino atenernos a los hechos. Así que bueno, el Maradona que yo tengo es un jugador que le dio alegrías al mundo entero, y particularmente a la Argentina en momentos muy complicados. Argentina en el 86 era una Argentina que estaba viniendo de una dictadura militar, de una guerra en la que murieron 650 soldados, muchos de ellos, la mayoría chicos de 18 años, y Maradona le dio la primera alegría popular a la gente a través del fútbol. O sea, no fue solamente Maradona, fue el fútbol. Esa misma herramienta fue en el 90, cuando pudo haber sido campeón Argentina, y se repitió cada vez que Argentina jugaba un mundial, y Maradona era el máximo referente de un equipo. Creo que es un hecho social de enorme importancia para Argentina, también lo fue para el mundo. Nápoles es un ejemplo, México es otro, donde también lo quieren mucho. Así que me parece que es un fenómeno social. Después juzgaremos o informaremos o averiguaremos, investigaremos si fue bueno o malo. De acuerdo, muchas gracias, Alejandro. Exactamente, yo diría desde el punto de vista académico, científico, no se trata de moralizar. La ciencia no puede estar en una posición de decirle a la sociedad qué pensar o qué hacer con su vida. Se trata de comprender y explicar. Entonces aquí me gustaría, para cerrar, darle la palabra a alguno de los profesores, tal vez Enrique, Eduardo Portas, si quisieran comentar algo, o alguna de las profesoras de cartografía mediática, de cartografía de la comunicación. ¿Quién dice yo? A ver, le levantamos Paco Galán, que está por aquí también, uno de los coordinadores del coloquio internacional. Portas. Eduardo Portas, le abrimos el micrófono. Ahí puedes, ahí estás, sí. Eduardo. Sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante los comentarios de hoy. Igual las preguntas interesantísimas de las alumnas, los alumnos. Y sí, como comentan en este momento, pues sí, estas figuras que han crecido más allá de una dimensión humana entendible para cualquiera que no esté en esa situación, pues siempre van a ser sumamente polémicas, siempre van a ser sumamente cuestionables todas las acciones cuando las microanalizamos en su aspecto más, vamos, con microscopio. Es algo que en este caso, al menos en lo que yo puedo entender como historiador y como experto en fenómenos masivos, es un poco tratar de aplicar reglas que le llamamos revisionistas. Si nos ponemos a revisar la historia de no nada más de los grandes personajes, sino de cualquier movimiento cultural o incluso de relevancia social, la Revolución Mexicana, la Guerra de Vietnam, lo que sea, vamos a encontrar pautas de pensamiento y de comportamiento que simplemente no se sostienen hoy día. Y a eso lo llamamos una historia revisionista. Entonces, yo solamente puedo hablar como periodista, que también lo he sido, y vamos, en la deontología del periodismo, pues siempre se trata de evitar eso, y como historiador, pues obviamente mucho más, a menos que el propósito, que también existen proyectos que hacen una revisión de las pautas vistas a la luz de la sociedad moderna. Entonces, realmente yo lo único que puedo decir es un tema muy interesante, completamente apasionante, sin duda, y creo que lo mejor que podemos decir es justamente el resumen de la conferencia de hoy día, que ese es mi Maradona. Yo también lo vi jugar. Yo me acuerdo perfecto en 86, 94, o sea, me acuerdo perfectamente bien de lo que hacía este señor en la cancha, y tal vez en ese momento no entendía lo que estaba detrás de, y con el tiempo, pues claro, me fui dando cuenta. Yo me acuerdo en 94, cuando tuvieron que sacar del Mundial por el asunto del antidoping y todo eso, a medida que vas creciendo, pues vas cuestionando a las figuras. Como profesional, como bien dicen, hay que mantener una línea muy clara para entender a la persona y dividirlo de sus acciones más allá de lo que hace esa persona en beneficio social. Y en este caso, el beneficio social para nosotros pues era ver un excelente jugador de fútbol. Más allá de eso, me parece que, como tú bien dices, Samuel, es meternos un poco más a cuestiones de psicología o razones de fondo que nosotros nunca vamos a entender porque no estamos en los zapatos de la persona, pero sí, evidentemente, si se trata de analizar esas acciones en el absoluto, pues siempre van a ser sumamente cuestionables y en algunos casos hasta criminales, sin duda, y eso nunca va a ser admirable.
Muchas gracias, Eduardo. Bueno, para despedirnos, Rafa, ¿quisieras comentar algo para despedirnos de la mesa? No, simplemente agradecerles a todos. Creo que se ha diferenciado al final bien. Creo que es un debate absolutamente vigente, respetable, el que plantean las compañeras. Con absoluta sensibilidad hay que tomarlo y con mucho respeto también, por supuesto. Pero creo que me gustaría cerrar con de verdad, tú me convocaste a mí a hablar del trabajo de Alejandro, a la luz de este coloquio que organizaron ustedes sobre el tema en una coyuntura muy específica que es el primer aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona, que es mañana. Y pues estoy muy contento, ¿no? de ver que en este relato infinito, como yo decía, hay cosas que pueden aportar para enriquecer una historia, para ampliar el debate y para lo que sea. Así que muchísimas gracias por este tiempo y por el gusto de conocer a todos. Muchas gracias, Rafael, por tu tiempo, por tu participación y por la inteligencia de tus comentarios. Alejandro Duccini, ¿quisieras comentar algo para despedirnos? Luego le damos la palabra a Farid para terminar el evento. Fundamentalmente agradecerles la posibilidad de pensar juntos, de debatir, de utilizar a Maradona como figura de eso, de debatir ideas, de debatir una persona, de debatir una forma de vida. Así que estoy profundamente agradecido a todos los chicos que participaron, a los que escribieron, y fundamentalmente a ustedes por organizar este encuentro que nos acerca un poco más entre nacionalidades y bueno, me parece muy lindo poder debatir estas ideas. Gracias, Alejandro. Felicidades por el libro y ojalá que se siga leyendo y dialogando. Para cerrar, Farid, nos despedimos con tus comentarios. No me queda más que agradecer nuevamente la invitación y la participación de todas y todos para este diálogo colectivo que, como bien ya han dicho, da para mucho tiempo más. Desde luego, aprovecho para reiterar la recomendación de leer Mi Diego, que circula bajo el sello de Editorial Malpaso, con prólogo del también gran escritor argentino Ariel Sher. Ahí lo está mostrando amablemente Rafael Ocampo, con portada de color rojo, porque sepan que Alejandro Duccini es un fanático del Club Independiente de Avellaneda, que es un club que se le conoce así como el Rojo, como los Diablos Rojos del Toluca, como los Diablos Rojos del Manchester United, pues así es rojo el Independiente y así es rojo el libro de Alejandro Duccini, que aprovecho nuevamente para reiterar su recomendación. Gracias a Hugo León, gracias a Sofía, a Natalia, a Alberto Aceves, a todos los que han hecho posible esto y muy subrayadamente a José Samuel Martínez, que ahora sí que se ha puesto la camiseta 10, ¿verdad? Para estar filtrando pases, orientando el juego y es quien ha logrado armar este equipo que nos reunió el día de hoy. Muchas gracias a él y a todos los organizadores. Gracias, Farid. Gracias a los tres. Saludo a Paco Galán y a Beatriz Vélez. Muchas gracias, Paco, por la idea de este coloquio internacional. Y bueno, les haremos llegar, para quien quiera, las ligas a los videos para que sigamos en contacto y dialogando, así como las constancias correspondientes. Buenas tardes a todos. Gracias a Fernanda Aguilera y a Pablo Soto por su apoyo en la parte técnica. Excelente trabajo. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Ya tuve transmisión, ya tuve grabación.